Bienvenidos, chicos y chicas de sexto grado, al tercer día de la semana 27 de las actividades de Aprendo en Casa para sexto grado. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro título es Planificamos el cuaderno de experiencias. Necesitamos como recurso el texto Mi cuaderno de experiencias. Hoy reflexionaremos sobre el uso del cuaderno de experiencias para planificar y organizar tu propio cuaderno. Además, elaboraremos una lista de sus características que nos ayude y oriente a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Nuestro propósito será elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a ustedes a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de la planificación. Hace unas semanas investigaste sobre el cuidado de la salud a partir del uso de fuentes confiables de información y tuviste que leer cómo se crean las vacunas. Leíste el trabajo de los científicos Edward Jenner, Louis Pasteur y Robert Koch. Y te has puesto a pensar en cómo estos científicos registraban sus hallazgos, cómo organizaban sus ideas de aquello que observaban o analizaban, en dónde colocaban sus hipótesis, dónde escribían las acciones que realizaban, dónde registraban los resultados y sus conclusiones. En realidad, su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaban de diferentes formas en sus cuadernillos. Observa el manuscrito original de Edward Jenner sobre los estudios de la viruela. Aquí está la forma en cómo realizaba Louis Pasteur sus apuntes e investigaciones sobre la primera vacuna antirrábica, allá por el año 1885. Estos son los dibujos pintados por Edward Eldridge en 1854, donde presentaban los anticuerpos que inmunizan al cuerpo humano. Este científico trabajó con Koch en la vacuna contra la tuberculosis. Aquí están las fuentes de donde hemos extraído esta información. ¿Te diste cuenta cómo cada científico anota sus ideas? Es posible que varíe en función al tiempo de información que quieran registrar. Si mira las fechas en que ellos vivían, estas datan del siglo XVIII, es decir, hace unos 300 años. Es que los cuadernos de experiencias nos acompañan incluso desde mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser, como la biología, ingeniería, matemática, literatura, arquitectura y todas las artes, con el fin de explorar científicamente sobre esa materia u oficio. La estructura de un cuaderno de experiencias es libre. Sin embargo, con los años ha tomado una estructura básica. Ahora que tú también te has iniciado en el camino de la investigación e indagación, te puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencias. Para saber más sobre ellos e iniciar tu actividad de planificación y organización de tus ideas sobre el uso del cuadernillo de investigación e indagación, te presento la siguiente información. Mi cuaderno de experiencias. Al leer este texto, pregúntate y piensa, ¿cuántas secciones tiene un cuaderno de experiencias? ¿Qué hecho o situación presenta? ¿Qué información me hace sentir familiar? ¿Qué procedimientos podría desarrollar fácilmente? Anota tus predicciones en tu cuaderno. Mucha atención a la lectura del texto e información. ¿Qué es un cuaderno de experiencias? Es también llamado cuaderno de campo o bitácora.
Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación e investigación. Para su uso adecuado, es importante considerar el orden cronológico de las acciones que realizas durante el tiempo que dure tu investigación. Pueden contener apuntes diversos como datos, resultado de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, todo lo que suceda en la búsqueda de la resolución del problema de indagación o investigación. Este cuaderno de experiencias o bitácora o cuaderno de campo nos ayudará a conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de la indagación e investigación, de forma que podemos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. ¿Y cómo hago un cuaderno de experiencias? Primero vamos a armar un cuadernillo con hojas de reuso o algún cuaderno que te haya quedado del año pasado en desuso. Fórralo y pon en la tapa a modo de título Cuaderno de experiencias. También lo puedes llamar bitácora o cuaderno de campo y pon tu nombre. Vamos a ver cómo realizar paso a paso la creación de nuestro cuaderno de experiencias o cuaderno de campo. Primero, le pondremos un título al cuaderno de experiencias. Recuerda que es lo mismo que decir bitácora o cuaderno de campo. Haz la carátula de tu cuaderno de experiencias. Luego escribe un título atractivo que debe estar relacionado con el tema que estás investigando. Por ejemplo, las plantas se marchitan. Coloca la fecha y hora de inicio para tenerlo todo organizado. Ten en cuenta que cada vez que escribas, debes colocar la fecha y la hora del registro, de aquí en adelante. Es importante que coloques tu nombre. Si quieres, puedes agregar un dibujo llamativo. Segundo paso, después de formar el cuadernillo, forrarlo y ponerle el título, escribirás el planteamiento del problema. Debes escribir el problema sobre el que vas a indagar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? Estas preguntas te pueden ayudar. ¿Cuál es el problema que vas a indagar? ¿Cuál es la pregunta investigable? Puedes escribir qué sabes de ese problema y por qué te interesa investigarlo. Tercer paso, plantea tus hipótesis en la siguiente hoja. Las hipótesis son suposiciones que se hacen a partir de datos para iniciar una indagación. Recuerda que es importante comprender el problema formulando preguntas, para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Por ejemplo, si le doy la cantidad de elementos que necesita mi planta, ella no morirá. Estamos respondiendo al segundo paso. Agrega imágenes, dibujos o fotos, otros elementos también que te puedan ayudar a pensar en tus hipótesis. Recuerda en qué circunstancias se ha muerto alguna plantita que tuviste anteriormente. Cuarto paso. Elabora tu plan de acción en una hoja. El plan de acción es un conjunto de actividades que realizarás para resolver la pregunta sobre la cual vas a indagar o investigar. Con estas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis, utilizando evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, leeré información confiable sobre el cultivo de mi planta. Investigaré sobre los elementos que requiere mi planta. Sembraré una plantita y observaré cómo crece con los elementos que le brindo. Observaré una plantita desarrollada para ver cómo debe ser mi planta. Si te has dado cuenta, se parece al listado de acciones que debes realizar cuando investigamos. Esta parte se desarrolla en el transcurso de la indagación. En el cuaderno puedes agregar párrafos, esquemas, dibujos, listas de acciones, según lo que vayas registrando, en función de tu plan de acción.
Te sugiero que tengas un apartado especial para tus observaciones sobre la planta que sembrarás. Recuerda siempre poner la fecha y la hora de cada anotación que hagas. Quinto paso, haz un listado de los materiales que necesitarás en la siguiente hoja. Escribe qué necesitarás para hacer tu indagación y cómo utilizarás cada material. Por ejemplo, una semilla, agua, tierra, maceta, etc. Puedes dibujarlos y explicar qué función cumplirán cada uno de los elementos. Escribe la conclusión o conclusiones en el paso 7. Esto es al final de todo proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencias o cuaderno de campo o bitácora para que el día a día ejecutes tu plan de acción. Y cuando lo concluyas puedas preguntarte, ¿los datos que recogí en mi cuaderno de experiencias apoyan mis hipótesis? La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación o investigación. También puedes escribir en tu cuaderno de experiencias lo que crees que hiciste bien o tal vez en qué te equivocaste y cómo lo corregiste y de qué manera influyen en los resultados, aciertos o errores. Es hora de planificar tu cuaderno de experiencias y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los mismos que se utilizan a la hora de investigar. Es decir, en el camino que realizarás en estos días, irás construyendo tu cuaderno de experiencias, teniendo presente la estructura propuesta. Para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. ¿Para qué vas a usar el cuaderno de experiencia? ¿A quién está dirigido y de qué tratará tu cuaderno de experiencias? Recuerda que estamos indagando e investigando sobre la relación que existe entre la luz solar y el crecimiento de la planta. ¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias? ¿Qué material necesitas para armarlo? ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencias? Recuerda que tiene que estar relacionado con el experimento que hemos iniciado el día de ayer. Al responder estas preguntas, seguro has comprendido mejor el sentido de planificar tu propio cuaderno de experiencias. Y te habrás dado cuenta que es una experiencia de escritura completamente personal. Muchas personas escriben estos textos para revisarlos permanentemente, hasta llegar a conclusiones sobre la pregunta investigable, aunque muchas veces comparten sus anotaciones con otros interesados sobre el mismo problema. Generalmente cuando concluyen su investigación, escriben un reporte formal titulado Informe de Investigación, dirigido a un comité de científicos para que valoren los hallazgos y se determine si su investigación es un aporte o no a la ciencia. Es hora de organizar nuestras experiencias como mini investigadores. Después de haber leído las secciones que tiene un cuaderno de experiencia, en el texto Mi cuaderno de experiencias, decidamos qué contendrá tu propio cuaderno de experiencia. Realiza los siguientes pasos en hojas de reuso. Paso 1. Elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. Paso 2. Identifica qué información ya tienes registrada para que pueda ir en las partes mencionadas en tu organizador visual. Recuerda que el día de ayer ya hemos propuesto un cuadro de observación del experimento que iniciamos. Paso 3. Completa tu organizador visual, el plan de acciones, materiales, normas, etc. Puedes colocar esas ideas a maneras de frases o a manera de una lista. Tomando en cuenta lo colocado en el organizador visual que elaboraste en tu cuaderno u hojas de reuso, organiza tu cuaderno de experiencias de una manera creativa.
En los días anteriores ya definiste la pregunta problemática o de indagación, las hipótesis y posiblemente tengas en mente algunas acciones. Organiza lo que resta en tu cuaderno de experiencias y registra la información diariamente según tu plan de acciones, utilizando los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas. ¿Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado? Revísalo con esta lista de cotejo y reajusta la planificación y organización de tus ideas en tu cuaderno de experiencia. ¿Colocarás sí o no? Tu cuaderno de experiencia tiene suficientes hojas para hacer anotaciones en estas 2 semanas. La carátula contiene datos importantes, título relacionado con el problema, nombre de la investigadora o del investigador, la fecha y el dibujo adecuado al cuaderno de experiencia. ¿Tu cuaderno de experiencia está debidamente organizado? ¿Tiene las secciones identificables? Recuerda, estas secciones son problema, hipótesis, plan de acciones, materiales, normas y conclusiones. ¿Tu cuaderno de experiencia cuenta con suficientes hojas? Recuerda que vas a realizar varias anotaciones según tu plan de acciones. ¿Cada hoja de registro cuenta con el espacio para colocar la fecha y hora del registro? ¿Tu plan de acción incluye búsqueda de la información en fuentes confiables? También considera la inclusión de párrafos, organizadores visuales, listas de indicaciones o datos, dibujos, fotos u otras evidencias. Estos son los criterios que debe tener tu cuaderno de investigación o tu cuaderno de experiencias o también denominada bitácora. Mientras más check tengan en el lado sí, mejor será tu cuaderno de experiencias. Ahora elabora una lista con las características que posee un cuaderno de experiencias. Apóyate en el texto que ya leímos y valórala y valídala con los criterios que hemos mencionado. Reúnete con algún integrante de tu familia y muéstrale la planificación de tu cuaderno de experiencias. Coméntale sobre las secciones y características que tiene y pregúntale, ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarla? Evalúa la pertinencia de sus recomendaciones para mejorar tu planificación. Una vez que ya tengas la planificación, lograste identificar las secciones que tiene el cuaderno de experiencias. ¿Qué sabías antes sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? Tal vez el año pasado has hecho alguno. ¿Qué aprendiste hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? ¿Tienes alguna duda o algo que te falta por aprender? Finalmente, tu cuaderno de comunicación, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Recuerda que esta información es para tener ordenado tu cuaderno. El título, planificamos el cuaderno de experiencias, el propósito y lo que debemos saber. Las ideas fuerzas o las ideas claves. Pon pausa al video y puedes leerlo detenidamente. Luego, las características que tiene un cuaderno de experiencias. Aquí tienes algunos ejemplos. Estos ejemplos son de algunos estudiantes como tú de sexto grado que han realizado ya sus cuadernos de experiencia con preguntas investigables de las sesiones anteriores.
Bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy, esperando que la planificación de tu cuaderno de experiencias sea muy fructífera. Siempre aprendemos algo nuevo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la sesión de mañana.